A ver, ayer estábamos comentando respecto a la decisión que ha tomado el INPE de declarar nula la clasificación de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo. Y va a escuchar usted al jefe del INPE, es el señor Iván Paredes, que el día de hoy ha dado una entrevista extensa, pero que realmente es muy poco lo que ha dicho. Él no ha sabido explicar cuál es el error que habría tenido el INPE para buscar ahora una reclasificación de Martín Vizcarra. Va a escuchar usted lo que ha dicho hoy a una radio local. El señor Vizcarra cometió estos delitos de ejercicio de funciones como presidente de la República. Humala ha sido condenado por también delitos que no cometió en el ejercicio de sus funciones. Le vuelvo a repetir, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad desde el 5 de julio que fui nombrado. Pero la pregunta adelante es esta: ¿qué diferencia hay entre el señor Vizcarra y los otros tres para que Vizcarra haya tenido una clasificación y un puntaje diferente? Le vuelvo a repetir. ¿Dónde está el error que se ha cometido? El Lo que no error logro está entender. Bueno, y la entrevista giró varios minutos en torno a esto. ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se tiene que reevaluar? Si es un expresidente, no debería haber mucha discusión aquí, pero no hubo mayores explicaciones al respecto. Quien sí fue mucho más claro es otro ex jefe del INPE, el señor Wilfredo Pedraza, que además es actual abogado de otro expresidente, de Ollanta Humala, que ha sido aludido también en esta conversación. Vamos a escuchar lo que él dice, porque él cree que Martín Vizcarra tiene que quedarse en Barbadillo. Debo entender también con la mayor buena fe que se trata entonces de un proceso de rectificación de un tema administrativo. Desde mi lectura, no es que el expresidente Vizcarra va a ir a Lurigancho o a otro penal. Eso sería, diría, inconveniente. Sino se trata simplemente de anular la primera resolución porque no fue respaldada por una segunda, y calculo que a partir de la evaluación que hizo hoy la Junta de Clasificación, saldrá una nueva resolución fundamentando las razones de seguridad y consecuentemente ratificando su permanencia en el penal de Barbadillo. Bueno, esa es la explicación del señor Pedraza, que asegura que Martín Vizcarra tendría que quedarse en el penal de Barbadillo. Lo único que destaco de la declaración del jefe, el actual jefe del INPE, es que ha dicho que la Junta de Clasificación debería resolver la decisión o el futuro de Martín Vizcarra entre hoy y mañana. Son más de las 10 de la noche, así que imaginamos que mañana tendremos alguna confirmación al respecto. Vamos a conversar sobre este y otros temas de actualidad con el doctor César Nakazaki, que ya nos acompaña en estudios, que además, como les decía, ha sido abogado de otro expresidente, Alberto Fujimori, que estuvo recluido en Barbadillo. Gracias por estar aquí. Buenas Bienvenido. noches. ¿Cuál cree usted de lo que ha entendido de toda esta situación, de lo que está en el documento del INPE, las declaraciones que ha dado el jefe de esa institución? ¿Cuál es el error en la clasificación de Martín Vizcarra? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué estamos discutiendo tanto al respecto? Solamente un abogado que desconoce el derecho penitenciario, que no tiene experiencia en el INPE como la de José Luis Pérez Guadalupe o Julio Magán, puede desconocer que cuando se creó el establecimiento penitenciario de Barbadillo, y yo estaba, por lo que tú estás señalando en ese momento, inicialmente el presidente Fujimori es llevado a un lugar en la Diroes, donde era prefabricado y era intolerable para vivir. Entonces, el presidente García, mediante un decreto supremo, como vio que en Chile, en vez de llevar a un presidente a una cárcel pública, se le llevó a la escuela de gendarmería por razones de lo que representó en algún momento a la nación. Hay que recordar que el presidente es el único funcionario público que personifica a la nación. El presidente es el Perú. Y segundo, temas de seguridad. No hay ningún penal en el Perú donde se pueda garantizar la seguridad de un expresidente de la República. Por eso se creó Barbadillo. Barbadillo se creó para que los expresidentes, por su alta investidura, por lo que algún día representaron y por razones de seguridad, están en el establecimiento penitenciario. Es falso que sea por los hechos. Claro, porque eso es absolutamente falso. Los argumentos que da el jefe del INPE y pone en duda el hecho de que Martín Vizcarra ahora mismo está en una prisión preventiva por delitos que presuntamente habría cometido antes de ser presidente. Entonces, ¿ese es un argumento válido? Bueno, varias veces he litigado con el actual presidente del INPE, no lo caracterizan las luces jurídicas
Y yo estoy sumamente sorprendido y emplazo al ministro de Justicia para que diga por qué él preside el INPE, por qué él es el jefe del INPE. Antes era José Luis Pérez Guadalupe, toda su vida trabajó al lado del padre Uber Lancier. Entonces es un hombre pues de alta experiencia. Magán era un hombre que había trabajado en el INPE años, pero este señor me ha sorprendido. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Humala es un excelente ejemplo, porque el presidente Humala, por prisión preventiva y luego por pena 2 veces, por su sola condición de presidente, ha ido, más allá que yo no estoy de acuerdo con la condena, porque también lo he defendido, pero lo cierto es que por su sola condición de presidente está en el establecimiento de Barbadillo, claro, no por los hechos. Exacto, porque tampoco son hechos atribuibles a su gestión como mandatario. Porque sino, él era candidato, es por el financiamiento de campaña. Y ahí no hay discusión, y nadie está discutiendo eso. Ninguna. Por temas de seguridad y lo que representa o representó, en tal caso, esas personas para el país, se crea este penal. Y por eso tendrían que estar ahí. Y ojo, Tatiana, por razones de seguridad los terroristas fueron llevados a Castro. Por razones de seguridad existe un establecimiento penitenciario exclusivamente para militares. Y por las mismas razones de seguridad existe un establecimiento penitenciario para expresidentes. Exacto. Acá lo que están malogrando es que un caso penal, el del expresidente Vizcarra, bien desaforado, bien investigado, bien procesado, bien juzgado y altamente probable condenado, lo malogran por un gran error, por no utilizar otra palabra. Hay un manoseo político también en toda esta situación, Sin porque fíjese que ayer el INPE se adelanta, publica un comunicado y lo más destacable de ese comunicado era rechazar que la presidenta Dina Boluarte tuviera algún tipo de injerencia en esta situación. Eso es lo único que le preocupaba, lo único que le preocupaba a este señor. Es más, tengo entendido que todos los funcionarios de carrera que antes trabajaban en el INPE y que hacían que en medio de todo funcione adecuadamente, la gran mayoría, si no todos, han sido retirados. Entonces hay que revisar por qué se le designó y lo más interesante, qué está haciendo. Porque todos conocemos el ejemplo de los penales de Trujillo, que hay necesidad de que haya un profesional, un experto en materia penitenciaria. Pero todo eso le da argumentos a Martín Vizcarra para seguir hablando de persecución política, para victimizarse, que lo ha hecho cada vez que el Congreso ha aprobado una inhabilitación, cada vez que ha habido pedidos de prisión preventiva en su contra. ¿Esta situación en concreto también le da esas armas? Donde no tenía ningún motivo que llevar, por ejemplo, a la Comisión Interamericana o a la Corte, el INPE se lo estaría dando. Yo hace varias semanas dije, Vizcarra no tiene un tema de persecución política y vamos a ver el ejemplo que el INPE lo va a tratar adecuadamente. Y mira lo que está sucediendo semanas después. Es una torpeza, absoluta torpeza que malogra un caso penal sólido que debió llevar en unos meses a una condena sin ninguna discusión. Esperemos que los representantes de esta comisión clasificadora pues se iluminen en tal caso y ratifiquen, no pase lo que decía el señor Pedraza y finalmente le den nuevamente esa clasificación y ahí termine. Wilfredo es un buen hombre, pero ojo que acabo de escuchar, yo no había visto la entrevista en la mañana en RPP y él está diciendo expresamente que no le corresponde. Sí, eso es cierto, ha dicho que le corresponde Entonces, el lorigancho, pero bueno. Si la comisión va a corregir, ojalá sean profesionales que ejerzan su función de manera independiente. Vamos a ver finalmente. En tal caso, mañana tendríamos que tener alguna decisión al respecto. Quiero conversar con usted, doctor Nakazaki, sobre otros temas también y tiene que ver con el congresista Darwin Espinosa. Tenemos algunas imágenes porque ayer, mientras había pleno, mientras estaban siendo citados los ministros, ahí estaba el señor Darwin Espinosa en el estadio Atahualpa de Quito, estaba viendo el partido de Alianza Lima, tomándose una cervecita, fumándose un cigarro, pasándola muy bien, ¿no? Mientras, les digo, en el Congreso había sesión del pleno y él en el tablero figuraba como congresista con licencia, una licencia que no lo obliga a votar, pero caramba, tampoco es que le dé libertad absoluta. Ayer nos hemos enterado que es hincha aliancista y que ha pedido esta licencia para viajar a Quito y para hacer uso de esta. La licencia, doctor Nakazaki, digamos, el congresista le está dando un uso
inapropiado a este privilegio? Pero ni barra sabe hacer este hombre. Él es un invulnerable, debo reconocer. Yo fui abogado de Carelín López y Bruno Pacheco. Dejé un caso muy consolidado de los niños, ni le rozó. Luego, con los temas de Marca Group y la empresaria Sara Goray, se descubrió que viajaba también, que se bañaba con su esposa, todo, y hoy se ha abierto un proceso penal donde a él lo ponen como cabeza de una organización criminal vinculada a la pesca. Y también es invulnerable. Por eso no creo que por el viaje lo rocen. Porque se supone, por lo menos, el presidente de la Comisión de Ética ha dicho... Que también, a ver, pero también es niño. Sí, también está en esta investigación. a eso quería llegar, ¿no? A él Porque no le va a necesitamos pasar saber nada en si lo este evaluamos. Congreso. No le va a pasar nada. A él le pasará algo, por cierto, cuando se acabe su inmunidad, que no es eterna, dicho O sea sea que de esa paso. licencia, digamos, lo salva de todo. Está ahí cobrando un salario mientras debería estar cumpliendo su función parlamentaria. Es altamente discutible, pero Ajá. si casos más graves de corrupción no lo tocan, no lo mueven, dudo mucho que que sería un tema ético fundamentalmente, no creo que lo toque. Bueno, lamentablemente pienso en ese sentido igual que usted, porque la verdad es que por lo que hemos visto, por lo menos en casos más graves, nada ocurre. Pero son esos congresistas además los que están pidiendo ahora incremento de sueldo. No para ellos directamente, pero sí tienen intenciones, la mayoría, ya lo ha dicho abiertamente, que quieren postular al próximo Parlamento bicameral y quieren que sus salarios se equipare al de los jueces supremos titulares. Estaríamos hablando de cerca de 42.000 soles. ¿Se justifica un salario de estos congresistas equipararlo a ese monto? De ningún modo. Éticamente, mientras que el país esté con los problemas que tiene y haya tanta... Si un patrocinado no cree en mí, yo no cobro. Si un patrocinado me critica, te digo, no me pagues hasta que vuelva a recuperar tu confianza. Hay que ser honestos. Claro. Y eso evidentemente pues no brilla en las autoridades, salvo honrosas excepciones. Y además debemos decir que el salario de los congresistas no está tan lejos, tampoco de los jueces supremos. Hoy no se justifica para nada. O sea, perciben un salario de 15.600, pero Primero, además tienen, viven en un mundo virtual, salvo algunos. por ejemplo, no han regresado a la Recuerdo que presencialidad. la exfiscal de la Nación y una buena congresista como Gladys Echaíz, recuerdo que hace algunos días estaba solita en su comisión y tuvo que cerrar la sesión porque no había nadie. Los plenos son iguales, porque hay plenos virtuales, entonces cada uno está haciendo lo que quiere y ahora, además, se ha aprobado que pueden hacer campaña política, proselitismo durante la semana de representación. Ojalá no se malogre el tema del Senado, porque tengo la ilusión que eso por lo menos sea atractivo para que algunas personas, algunos profesionales, empresarios, personas que pueden contribuir con el país vaya y mejoren el Congreso. Tengo esa pequeña esperanza, ojalá no la malogren. Pero es que las hay, y en ese mismo Congreso también, pero son contados con la mano, ¿no? Son Entonces, los menos, no son los más. y claro, y muchos de ellos ya ni siquiera están vinculados a partidos políticos, y lo que pueden hacer desde el Parlamento es mínimo. Entonces, claro, Definitivamente hay varias cosas que corregir en varias instituciones. por sin cierto, duda, ¿no? sin duda. Pero a ver, tenemos entonces ahora congresistas con carta libre para en la semana de representación que además perciben un dinero que alcanza casi los 3.000 soles, que vayan a hacer campaña política, que vayan sin ningún tipo de control cuando se supone que es una semana para que ellos vayan a fiscalizar, vayan a reencontrarse con los Hasta el votantes. último día son congresistas y por tanto su tiempo es solo para cumplir su función y además es una función que realizan de manera exclusiva. Ellos no deberían, pero bueno. Pero- Hay varias normas que se han acomodado, no como si fueran chicles, ahí los van acomodando Claro. a los intereses. Porque además esto se aprueba a menos de un año del proceso electoral, ¿no? Ya tenemos claro que queremos postular, sí, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cambiemos un poco la figura para poder ir haciendo campaña, porque al final el que tiene hoy representación tiene más ventaja, ¿no?, del que no la tiene. Definitivamente ahí hay un tema de desigualdad. He visto que hay candidatos que no están en esta situación que están reclamando, pero vamos a ver qué dice el pueblo en las elecciones, porque si no hay el castigo adecuado, que es el no votar, bueno, no vamos a salir por lo menos en un buen tiempo de este problema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, varias cosas que tendrían que
que haber cambiado, sobre todo porque en campaña habían algunos congresistas que proponían que se elimine la semana de representación y ya ve cómo le han dado la vuelta a ese tema. Sí, En bueno. fin. No Gracias. sorprende. Gracias, como siempre, doctor Gracias Nakazaki, también. por habernos acompañado esta noche. Vamos nosotros.